Ok, muchas gracias. Entonces, bienvenidos al curso de Humanidades 331-12. Estaremos hoy cubriendo el capítulo 23, que es el capítulo que nos queda de esa parte que cubre las situaciones en los varios continentes en el periodo de interdependencia global del 1500 al 1800, estos 3 siglos. El último capítulo que nos queda de esa parte es el 23, que se enfoca en los efectos del tráfico humano a lo largo de un periodo de casi 300 años de África hacia los continentes americanos para alimentar la producción agrícola de monocultivos en las plantaciones, cuyos productos después iban a alimentar las manufacturas o el consumo en Europa. ¿Sí? Entonces ese es el capítulo que cubre los efectos de ese tráfico en el mismo continente africano, que pierde su población, y el pasaje y el efecto en el mismo, por lo menos el tipo de injusticia que permite en el continente americano, y el tipo de economía de esclavitud que va a alimentar. Okay. Después vamos a pasar a la discusión de nuestra lectura, que la tragedia o drama neoclásico Phedra, que es basado en una leyenda griega, que pero en realidad tiene personajes que son como un poquito una máscara para los mismos personajes de la corte del absolutista del rey Louis XIV de Francia, y que entonces vamos a estar examinando ese mismo concepto del absolutismo en relación a la ventana a la corte que podemos pues, que la misma lectura nos sirve como una ventanilla para ver qué pudiera estar pasando en una corte absolutista como aquella del rey Luis XIV. Entonces empezamos con el capítulo 23 y empezamos con el mapa de página 420, en el que podemos admirar 3 regiones de África donde al comienzo del periodo que estamos estudiando se daban 3 organizaciones sociales con su cultura y sistema de creencia y sistema de relaciones de parentazgo interpersonales y de utilizo de los recursos que existían a pesar de cualquier tráfico, ¿okay? Que tenían su propia manera de ser, sus propias tradiciones, su propio equilibrio en relación a sí misma y al ambiente circunstante. Okay. Estos son el imperio Songhai, el reinado de Congo y el reinado de Knem-Bornu. En la página precedente hay un diseño de uno de los centros comerciales de una de estas regiones en el Mali, Timbuktu, la ciudad de Timbuktu. Okay. Entonces, vamos a examinar rápidamente el tipo de organización y las relaciones humanas y con el territorio que constituyen pues, los valores en base a los cuales estas culturas estaban organizadas. Y vamos a ver entonces cómo el tráfico humano de la trata de esclavos va a implantarse y va a afectar este sistema social. Okay. Entonces, primero vamos a ver cuál es la relación entre los grupos y el territorio. Okay. En estos territorios los africanos viven en grupos tribales que son en realidad toda una familia extendida, interrelacionada en varias maneras,
que pueden ser de 100 personas, 500 personas, no son grupos muy grandes, ¿okay? Y que cada grupo está basado en un cierto territorio. ¿Okay? Lo que es muy importante que entender es que en estas sociedades ningún individuo posee o cree poseer la tierra. Si yo, por ejemplo, aquí compro una casa que está en un terreno, yo soy, según la sociedad de aquí y los valores de aquí, yo soy dueña de ese terreno. Puedo comprarlo, puedo venderlo. Tiene un valor monetizable y es de propiedad individual. ¿Okay? En estos sistemas, en estas organizaciones sociales, ese concepto no aplica. ¿Okay? Un grupo vive en un territorio, utiliza los recursos que el territorio le provee. Acuérdense que son áreas muy fértiles de regiones climáticas tropical, donde se da una jungla muy intensa que te provee todo lo que uno pueda necesitar, que conocen la agricultura, así que van también sembrando algunas cosas que puedan necesitar más de lo proveído. ¿Okay? Y que en cuanto a sistemas de valores espirituales, tienen varias prácticas que se conocen bajo el concepto de animismo. ¿Okay? Ánima, latino por alma, o el contrario, no me acuerdo ahora. Entonces, ¿qué significa eso? Que cualquier planta, cualquier animal, cualquier elemento de la naturaleza, ese sistema de valores le atribuye una sacralidad, ¿okay? Que hace que se respete la vida de ese elemento en sí, ¿okay? Y que entonces nadie piense que pueda poseer la tierra, porque en realidad que la tierra es la fuente de toda esa vida que existe. Así que la tierra es dueña de sí misma, es fuente de la vida de todos estos animales y plantas que después le permiten a la comunidad humana aprovechar algunos recursos para poder entonces hacer parte de esa misma vida. Es como un biotopo en que la vida humana es parte de la vida del biotopo mismo. ¿Okay? Son valores que a nosotros nos enseñan mucho. Yo digo siempre que para aquellos de nosotros que viven en la orilla del mar, si es verdad que con el calentamiento global se van a levantar los mares de 80 pies, nosotros creemos ser dueños de nuestra vivienda, pero en realidad podrían mudarse en vivienda para peces. Así que no, es una ilusión siempre pensar que que la tierra nos pertenezca, porque en realidad somos nosotros que pertenecemos a la tierra. ¿Ah? El mismo vale con terremotos, con cualquier cosa, ¿no? Que nosotros pensamos, eso es mío, y le hacemos una verga en torno, pero eso es todo ficticio, es nuestra mente, son nuestros valores culturales que nos dicen que eso es así. La realidad es que hay que dudarlo. Y los valores de estas culturas son diferentes, ¿okay? Son diferentes a los de nosotros de hoy, son diferentes a aquellos de los europeos en ese tiempo. Acuérdense que esa es la época del racionalismo, con el filósofo Cartesio, también conocido como Descartes, que ¿no? divide el mundo en res cogitans, la cosa que piensa o la mente, que solamente según él es poseída por los seres humanos, y res extensa, es decir, aquella cosa que está extendida, que es un recurso para que la mente de los seres humanos y los seres humanos a través de su mente puedan utilizarlo y dominarlo. ¿Okay? Así que son dos filosofías y dos sistemas de valores muy diferentes de esta cultura de África occidental. ¿Okay? Entonces, en estas mismas culturas, ¿okay? Existe algo llamado la esclavitud. No, vengan por acá, porque en la puerta es un lugar público, se puede entrar. ¿Okay? Muchas veces se dice, no, la esclavitud no ha sido inventada por los traficantes de esclavos, es algo que existía en África. Sí, pero vamos a ver cuáles eran las prácticas que se conocían como esclavitud y cómo estaban
existían en su contexto, en cuáles proporciones, bajo cuáles maneras de practicar. ¿Okay? Entonces hemos visto que estas tribus, familia extendida, ocupaban un territorio proporcionado a lo que necesitaban, que nadie se consideraba dueño del mismo individualmente y tampoco como tribu, que claramente había tribus vecinas que podían a veces tener conflictos de territorio porque era limitado el territorio, pero esos conflictos no eran muy fuertes, como hemos visto, había mucho espacio, ¿verdad? Ok. Podía suceder que algunos individuos se encontraban sueltos, que no pertenecían a un grupo u otro, ¿okay? Y que entonces un grupo lo iba a acoger. ¿Por qué? Porque aumentando el grupo podía aumentar el territorio que se le permitía utilizar los recursos. ¿Okay? Entonces la misma tribu tenía un interés en acoger a aquellos extranjeros sueltos que llegaban, y la manera en que se les daba acogida era como esclavos. ¿Okay? Entonces la única diferencia era que aquellos que eran esclavos no hacían parte del sistema de parentazgo de esa familia extendida o tribu. Eventualmente, de tener descendientes iban a integrarse porque los descendientes iban a ser parte del sistema. ¿Okay? Pero esa acogida momentánea se le daba como esclavo porque no eran parte del sistema. Entonces, eso era la práctica de esclavitud, como se conocía en África antes de la llegada de los mercantes de estos cargos humanos. ¿Okay? Entonces, pasamos al mapa después, que página 427. ¿Okay? Y aquí vemos que, por ejemplo, en la área de África Oriental, subsahariana, allí donde dominaba más el Islam, porque el Islam llega a África bastante fuertemente y especialmente en la parte oriental al comienzo, eventualmente llega aquí, pero después. ¿Okay? Estas ciudades que eran bastante prósperas y mercantiles, que eran también a veces ciudades-estado, de cultura swahili, allí había una pequeña trata de esclavos que iba hacia la India. ¿Okay? Así que eso era ya un pequeño sistema de trata de esclavos que existía antes de la llegada de los europeos. ¿Okay? Proporcionalmente era mucho más reducido. Así que eventualmente cuando las colonizaciones de las Américas empiezan, especialmente de las áreas donde se pueden instalar monocultivos, ¿verdad? Que van a producir cantidades grandes de un producto que después se consuma en Europa o se manufactura en Europa, como por ejemplo el algodón en los estados del sur de Estados Unidos, la caña, el tabaco y el azúcar en las plantaciones de Centroamérica y de Brasil. ¿Okay? Se necesita una mano de obra posiblemente gratuita y esclava, sin libertad, ¿verdad? Sin ser dueños de sí mismos. Así que de haberse reducido muchísimo la población indígena, es de ser la población indígena más difícil de controlar, porque su conocimiento del territorio siempre es superior a aquello de los que han llegado de Europa, ¿eh? Se empieza a aumentar ese tráfico humano. ¿Okay? No hay en realidad que disminuir la cantidad, sea en número, sea en la magnitud del impacto. Y eso es lo que vamos a ver ahora, el impacto en esa región que es impactada. ¿Cómo es diferente la trata de esclavos por los europeos? Es diferente, ¿por qué? Porque los mercantes europeos llegan a ciertos puestos comerciales de ese cargo humano que están ubicados en la costa. Todavía se pueden observar. Ha habido estudiosos que han ido allí para, ¿verdad?, visionar y experimentar estas ruinas, de estos sitios, de estas cárceles donde estaban los captivos antes de llegar los barcos. Entonces, ¿qué sucede? Que la población africana que vive cerca del mar se le va a reclutar para que vayan en el territorio más interno a capturar
capturar a su vecino. ¿Okay? Y aquí pueden ver una imagen de ese tipo de procedimiento en que, ¿no?, los africanos que han sido capturados están encaminados por aquellos que los han capturado para volver a la cuesta del territorio interno, volver a la cuesta y ser recogidos en estos sitios donde ellos cautivos esperan a los barcos que lleguen. Ok. Entonces, ¿qué sucede? Que claramente todas estas sociedades que estaban en equilibrio, ¿verdad?, que mantenían su equilibrio con el ambiente y con sus vecinos, a través de estos valores que le daban una sacralidad a los recursos naturales y a la vida en sí, todo ese equilibrio se va completamente rompiendo. ¿Por qué? Pues, no, las poblaciones de la costa, para recibir el dinero de los mercantes, van a capturar a sus vecinos que viven más internamente en el continente. ¿Okay? Así que claramente ese equilibrio de respeto se rompe completamente. Los vecinos se hacen enemigos de sus propios vecinos. ¿Okay? El otro factor bien importante es que claramente los mercantes no quieren la abuelita de 80 años. Ellos quieren la fuerza laboral en vigor, en la edad del vigor físico. Y que aquellas sociedades eran organizadas, su organización era muy basada por edades, en grupos de edades, con rituales de iniciación por el pasaje de una edad a la otra. ¿Okay? Por ejemplo, la crianza de los niños y las niñas se hacía en común. ¿Okay? Una mamá podía amamantar un bebé porque estaba allí, no debe ser el bebé que había parido. ¿Okay? El parentazgo, la crianza se hacía en común y había ciertos ritos que iniciaban de una edad, el pasaje de una edad a la otra. Así que eran sociedades que eran muy organizadas según una variedad de edades. Todas las edades eran necesarias. Y sabemos bien que en todas sociedades se necesita, ¿no?, en todas las edades, porque en la edad más anciana se necesita la ayuda de aquellos que son más jóvenes. Entonces, otra, ¿verdad?, depredación del territorio y de la sociedad existente era que claramente los mercantes seleccionaban a aquellos que tenían más vigor físico en la edad que eso le daba. Okay. Entonces, se estima que 12 millones de africanos fueron así captivados, traficados y deportados, y que en el mismo pasaje murieron 4 millones. ¿Okay? Así que vemos el alto porcentaje de muerte en el famoso middle passage, el pasaje intermedio. Pues recordamos que los mismos barcos que después se utilizaban para la mercancía, se utilizaban para los esclavos. Así que eso explica por qué no morían. Aquellos que sobrevivían, estaban tirados para trabajar en estas plantaciones en una condición de servitud, de esclavitud. Entonces, eso iba también a alimentar más aquel empuje hacia el monocultivo, que más labor uno tenía para, ¿verdad?, para elaborar en estas plantaciones, más se podrían ampliar las plantaciones. Ok, entonces el libro explica que había pues primero debemos establecer que siempre hubo resistencia a la esclavitud, siempre hubo rebeldía, revueltas de esclavos, que nunca se logró, ¿verdad?, que esa condición fuese aceptada por todo y en todo el momento, que hubo resultado de nuevos sincretismos culturales, aún las condiciones, ¿verdad?, fuesen tan abismales para poder uno producir cultura, como por ejemplo idiomas que se hablaban entre esclavos y traficantes, como el gula y el guichi, que después eventualmente se hablaban también por los esclavos en las plantaciones mismas, que los mismos
de espiritualidad del animismo se trasladan en nuevos sincretismos como el vudú, el condomblé y la santería, que son espiritualismo sincrético de las Américas, y que pues por fin se llegó al entendimiento de que se debía acabar con esa trata de esclavos y que los varios países traficantes mismo pues terminaron con eso en la primera mitad del siglo XIX, del 1803, que empieza Dinamarca, sigue Gran Bretaña en el 1807, Estados Unidos en 1808, Francia en el 1814, la Holanda en el 1817 y eventualmente España en el 1845. Así que por la primera mitad del siglo XVIII la trata de esclavos ha sido, bueno, no se puede hacer, no es que no se haga, pero por lo menos ha sido prohibida, ¿ok? Así que va disminuyendo mucho. Eso no significa la abolición de la esclavitud. La abolición de la esclavitud debemos esperar mediados del siglo, con la colonia inglesa en 1833, Francia en el 48 y la guerra de secesión que conocemos en el 1863, que es la guerra civil que conlleva la abolición de la esclavitud en la colonia en Estados Unidos, y eventualmente el 86 en Cuba y el 88 en Brasil. Okay. Así que esa es un poquito la cronología de ese fenómeno. Entonces, continuando, ¿verdad? Al mirar ese mapa, vemos que los barcos con los cargos humanos llegaban al sur de Estados Unidos, donde hay muchas plantaciones, especialmente de algodón, al Centroamérica. Es la mayor isla donde se da la economía de plantación en nuestra vecina Haití, ¿ok? Porque se presta mucho más que Puerto Rico. Puerto Rico se salva en parte porque tiene muchas colinas, así que no conviene hacer plantaciones de largo plazo donde hay colinas porque la cosecha es más difícil físicamente. Okay. Haití, que logra tener una población esclava de 90% a lo largo del siglo XVIII, 90% de población esclava, ¿okay? Y que eventualmente la situación explota con la revolución haitiana, que termina con la independencia y la primera república negra de la modernidad en el 1804. ¿Okay? Eso es en sincronía con la revolución francesa. Recuérdense que Haití era colonia francesa, así que de explotar la revolución de los oprimidos en Francia, pues lo mismo, ¿verdad? Va a reverberar en Haití y se van a organizar estas revueltas de esclavos que eventualmente resultan en la independencia haitiana. Y que después, en el siglo XIX, la economía de plantación se mueve para Cuba. ¿Okay? Sería decir, aquello que no se podía más producir en Haití por estar Haití independiente, ahora se va a producir en Cuba, así que en el siglo XIX es Cuba la grande isla de la economía de plantación del Caribe. También los territorios del norte de Sudamérica y Brasil. Brasil es una gran... Sí. Una pregunta, el caso de Haití fue que los demás países tuvieron un cierto fascismo con ellos por ser independientes. Claro. Claro, porque imagínate cuando se independiza Haití en el 1804, todavía sigue la economía de esclavitud en Estados Unidos, hasta en 1865. Y acuérdate que Estados Unidos se proclamaban en ese tiempo como la primera república libre, sin clases sociales, donde había la libertad, ¿verdad? Que la revolución americana, que es una revolución de independencia, es un poquito antes de la revolución francesa, y que ellos se proclaman como ese modelo de la nueva democracia del nuevo mundo, pero en realidad son una sociedad esclavista, así que no le podía gustar la revolución haitiana, porque era como un espejo de que allí pues todavía había una sociedad esclavista, ¿okay? Así que todos los países que
quieren la igualdad, ¿verdad? Que están acostumbrados a una diferencia de clase que son muy severas. Dicen, pero ¿qué sucede en Haití? Ah, Dios mío, eso nos amenaza a todos. Para la cronología, la Francia democrática, hasta el 1947 le exigía un pago anual a Haití por haberse liberado, por haberse revuelto. Un pago. Sí. Así que no podemos entender muchos de nuestros vecinos por haber estado tan adelantados con los tiempos de ir hacia una sociedad sin esclavitud, pero no haber encontrado el favor y el apoyo necesario para mantener eso. ¿Okay? Y estamos, recuerdan, yo uso la palabra tráfico humano por una razón, porque no es una palabra más actual de cosas que se dan en nuestro mundo, porque hoy hay muchísimo tráfico humano. Yo estuve mirando esa película The Whistleblower, que es una película que consiguió varios premios, que acerca del tráfico de mujeres jóvenes en Europa del Este, en estos países de los Balcanes, donde todavía hay conflicto, etcétera, que las mismas mujeres jóvenes son traficadas por ser de servicio a los militares de las Naciones Unidas, a los varios soldados de las varias guerras, ¿okay? Entonces el tráfico humano no ha terminado y está resurgiendo. Más el mundo es violento y más hay injusticia y violencia, más habrá tráfico humano, ¿okay? Entonces hay formas nuevas de esclavitud que nosotros observamos en el mundo de hoy, desafortunadamente. Entonces es importante entender que eso no fue un error, ese es un error único, ¿okay? Pero que también, ¿no?, una sociedad en que hay alguna forma de esclavitud no es una sociedad de libre y esclavo, es una sociedad de esclavo, ¿okay? Porque la libertad es una libertad de una sociedad. La libertad individual en un sistema de esclavitud es ficticia, ¿okay? Y eso es un poquito el concepto que vamos a lidiar con el absolutismo. No sé si te contesté. ¿Otras observaciones o preguntas? Ok. Entonces, hemos dicho como, ¿verdad? En realidad, estas empresas de manufactura y este mayor consumo de productos que vienen de la colonia, en realidad son un resultado de una labor esclava que ha afectado y depredado las regiones de África Central y que está siguiendo afectando la población esclava de las plantaciones. Eso no significa que todos los sistemas de esclavitud son los mismos. Como hemos visto, hay una diferencia. Por ejemplo, en Norteamérica se tiende a, ¿cómo puedo decir?, a fomentar la misma reproducción de la esclavitud. Se le permite a los mismos esclavos de las plantaciones reproducirse entre sí. No es que se reconocen su matrimonio, su familia, pero se le da una vivienda donde sea posible reproducir la misma esclavitud. Mientras que en otras partes del mundo, como en Brasil, se tiende a basarse en una continua trata de esclavos. Es decir, prefiero comprar un esclavo nuevo que mantener mejor aquel que tengo para que tenga una vida decente que pueda reproducirse. Cuyo efecto es la mestización, pero un tipo de mestización que es forzosa, que pues no tanto voluntaria, sino violenta, ¿verdad? Especialmente entre esclavos y indígenas. ¿Okay? Eso en grande línea ese capítulo. Las fechas importantes de ese capítulo son el 1804, que es el año de la independencia de Haití, y el 1865, que es el año que termina la Guerra Civil Americana con la abolición de la esclavitud en Estados Unidos. 65. Acuérdense que entre la independencia en 1776
y la abolición de la esclavitud pasan casi 100 años, 90 años. ¿Okay? Así que hay 90 años en que sigue la esclavitud aún en la República Independiente de Estados Unidos. ¿Ah? Okay. Bien, entonces pasamos a la discusión del absolutismo antes que ¿verdad? Se acabe el tiempo. Y aquí no quiero solamente hacer una pequeña introducción. ¿En qué minuto estamos? Al término 30, está bien. Al término neoclasicismo. ¿Okay? Quiero explicar ese término y puedo explicar un poquito el término absolutismo, aunque también me guste pues, un término que intuitivamente se entiende también. ¿Okay? Ya vamos afuera del contexto. Pero el neoclasicismo es importante. Entonces, hemos visto que el Renacimiento comienza con ese gran anhelo a aprender lo que había sido la existencia en el mundo clásico, ¿no? En que se valoraba más la existencia que en el mundo medieval. Entonces, como legato, como resultado o efecto secundario del mismo humanismo, la gente de cultura se expresa a través de una retórica que es basada en ese conocimiento. Si ustedes se acuerdan, Verónica Franco no dice, señor, yo tengo mucho talento en la poesía porque tengo mucho talento en la cama. Ella lo dice de una manera un poquito más retórica, utilizando esta figura del mundo clásico. Ella dice, I am cherished by Phoebus. Tengo ese dono del dios Apolo. Y I am cherished by Venus. Tengo ese otro dono de la diosa Venus. ¿Ok? Eso es ya neoclasicismo. En la obra de Phedra, ¿qué vemos? Que el mismo autor, Racine, que parte de la corte de Luis XIV, que parte de un grupo llamado los Jansenistas, que eran considerados medio herejes, pero por algún motivo se salvaron, y que es muy crítico del mismo sistema absolutista, que él que hace, él va resucitando una leyenda griega, la leyenda de la reina Phedra, que era cretense, ¿verdad? Y que se casa con Teseo, rey de Atenas, en segundo matrimonio, y que, bueno, sabemos cómo la trama se desarrolla. Así que él utiliza una leyenda clásica para presentarnos con una situación que nos permite como una ventanilla en lo que sucedía en la corte del rey Luis XIV. ¿Okay? El mismo Racine ser parte de la corte de Luis XIV, no iba a escribir una tragedia en que el rey se llamaba Luis XIV y la reina se llamaba con el nombre de la reina de ese tiempo, porque pues eso hubiese sido un ataque directo al mismo poder que le permitía estar allí en la corte. ¿Okay? Así que el neoclasicismo se convierte en una retórica, ¿no? En un estilo de habla o de crear una estructura que pretenda ser, que tenga una fachada clásica, que pero sea en realidad una crítica o un estudio o una interpretación de lo que la vida contemporánea de esos tiempos del absolutismo. ¿Me explico? Ok. Entonces eso es bien importante entenderlo en leer ese drama. ¿Okay? Después, ese concepto del absolutismo, el libro lo explica, y quiero volver un rato a algunas imágenes que son también muy útiles que están en la página 386. ¿Okay? Página 386. Entonces, quizás como, ¿verdad?, emblema del absolutismo, podemos mirar a la corte del rey Luis XIV, que fue un reinado muy largo, empezando en la 1624 hasta el 1715.
que dio estabilidad a esa forma de gobierno, que en sí no es perfecta, pero puede funcionar si hay un rey muy capaz, como Luis XIV. Tanto que él se hizo llamar el Rey Sol y que siempre decía que el Estado soy yo y que después de mí va a haber un gran diluvio. ¿Okay? Que se dio en realidad, no pasó mucho tiempo. Okay. Entonces, sabemos que por todo esto puesto de intercambios comerciales, por todas estas grandes producciones agrícolas que van a ser riegadas hacia Europa para consumir o para manufacturar, está creciendo en Europa una clase mercantil, una clase empresarial y una clase mercantil, que no puede hacer su trabajo de desarrollo bien de tener encima una clase parasita, que son la nobleza, dueños de la tierra, que son un legato de la época precedente, de la época medieval. ¿Okay? Entonces, el rey Luis XIV se da cuenta de que esta clase nobleza de parásitos le conviene mudarlo todo junto en un palacio real que hace construir, que lo pueden admirar aquí. ¿Okay? El Palacio Real de Versalles, que todavía se puede admirar cerca de París, que es enorme. ¿Tú fuiste? Enorme. Bellísimo. Y los jardines, la jardín de la reina es hermoso. Right. Ok, muy bien, que por lo menos todavía está allí. Okay. Entonces ahora lo vamos a contextualizar en su época. Esa es la estrategia del rey Luis XIV. ¿Por qué? Porque él dice, si yo le saco de encima a esta provincia estos nobles parásitos y le doy una vida de lujo en mi corte, por lo menos con mis administradores directos, yo puedo hacer que en estas varias provincias de Francia se pueda dar paso a esa clase mercantil y empresarial que es la que manda la economía, que no es parásita. Así que en vez que los mismos parásitos estar en su propia provincia encima de esa clase nueva, más dinámica, él lo recoge todo en su corte. ¿Okay? Entonces le da mucho lujo, así que políticamente no tiene mucha voz porque él administra directamente su provincia. ¿Okay? Claramente el rey es parte de esa misma clase. Acuérdense que todas las dinastías son así, son nobles por derecho divino, que una cierta familia noble es también la familia real. Así que él no va a matar todo aquello de su clase, que son solo sus parientes, porque estaban todos emparentados con la nobleza, ¿no? Prefiere, más que eliminar la clase, no puede eliminarla, pero la gente un poquito, ¿cómo puede decir? Inocua, llevándola toda a la corte. ¿Okay? Así que claramente esa corte se convierte en un lugar de intriga, en un lugar en que todo el mundo quiere de una manera u otra ser el favorito, la favorita del rey. ¿Okay? Entonces esa es la segunda pregunta. ¿En cuál manera la obra presenta el absolutismo y la vida de la nobleza y corte bajo ese régimen? Y pues, quiero escuchar de ustedes. ¿Cómo podemos observar ese patrón de comportamiento de la corte en el mismo drama? ¿Cuál es ejemplo? Sí, Cristina. Por ejemplo, yo pensaba no viven en Athens como tal, sino están en un lugar aparte de la corte entera. Que es lo mismo que hizo Luis XIV, que lo saca de París a un lugar, al campo, donde está la naturaleza y no hay las enfermedades de la ciudad, no hay no está el aftermath de cualquier situación que esté en París. Y es lo mismo que nos saca que Athens acaba de bastante violenta o de estrés, así que como mi corte la pongo en un lugar limpio. Ok, exacto. Le construye todos estos jardines, ¿verdad? Como un pequeño paraíso para ellos vivir su vida improductiva. Ok, todo es reunido allí. ¿Qué más en la misma trama? Hay una manera en que podemos observar un poder absoluto, un poder que
no se averigua, que no tiene límites. ¿Ah? Hemos llegado a los 45 minutos. ¿40? Sí, puede apagar y prender de nuevo.